Eduard Monllor. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia en 2006 y obtuvo la matrícula de honor en su proyecto final de carrera. También como arquitecto, después de acabar la carrera, fue a los Países Bajos y trabajó en Rosa von Wahl Architecten. Experiencia que le lleva a desarrollar dos investigaciones. Una sobre la transformación del paisaje holandés a través de las artes visuales y el otro sobre el asentamiento holandés de Nagele, ubicado en un polder llamado Alma. Recibe el título de doctor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid del año 2016, con la tesis calificada con cum laude sobre el asentamiento urbano de Nagele. Ha sido invitado de muchas conferencias, a dar muchas conferencias sobre la investigación para diferentes universidades e instituciones de arquitectura, como la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, el ECS de Alicante, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y la Dirección General de Patrimonio y Ministerio de Cultura de los Países Bajos. También ha participado en congresos de urbanismo y de arquitectura, como conferencia internacional sobre la construcción de viviendas de investigación, pasado, presente y futuro, en el Instituto Eduardo Torroja del CSIC en 2013 en Madrid, el Simposio Europeo sobre Investigación de Arquitectura y Diseño, EUDAO 2014 en Estambul, y el Seminario Internacional de Investigación y Urbanismo en Barcelona, CIU 2019 en Barcelona, ¿no? Seminario Internacional de Urbanismo, sí. Actualmente desarrolla su profesión libre de arquitecto y además y fundamentalmente la coordina el Departamento de Cultura del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, donde desarrolla un programa de cultural formativo y de comunicación. Estamos muy contentos de que hayas venido, que puedes venir a contarnos tus casos y cuando quieras pues, estar como en casa, Pablo. Muchas gracias, así me siento. Gracias. Gracias Nacho Pascual, gracias a Ana Mayol y gracias a Javier Sorlí también por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad, porque bueno, yo creo que en los últimos años se han generado muchas tesis doctorales y que en realidad solamente se han quedado en el ámbito universitario y académico, y hay que darle las gracias al Colegio de Castellón por abrir este simposio para donde podemos un poco contar en otros ámbitos las investigaciones. Bueno, la que yo os traigo hoy es una tesis sobre Nájele. Nájele es un asentamiento urbano diseñado por grupos de arquitectos procedentes de Rotterdam y de Ámsterdam, que venían de dos grupos fundamentalmente, de Ocho, de Acht, y Opbouw. De Ocho era de Ámsterdam y Opbouw era de Rotterdam, entre los que habían importantes arquitectos que conocemos todos, como Rietveld, Van Eyck, Van Esteren, Merkelbach, Mart Stam, Mien Ruiz, etc. Fue diseñado durante la segunda posguerra por estos arquitectos que representaban a todo el colectivo profesional holandés en los congresos internacionales de arquitectura moderna, y bueno, se diseña del año 1947 al 1956, que es un periodo de tiempo en el que la forma de proyectar la arquitectura y la ciudad está vinculada a este cambio de planteamiento que hubo de los CIAM al TIM-10, y que ha sido tan rico en interpretaciones y recogido en muchos libros, ¿no? Y es importante señalar que Nájele surge al principio como un prototipo experimental, para que estos arquitectos lo llevaran simplemente como un ejemplo de ciudad moderna a un congreso que se produce en 1949 en Bérgamo. Finalmente, esta ciudad pudo ser construida, como podemos ver en esta foto reciente con la que se nos presenta en internet, en la que vemos cómo se inserta en un territorio plano que está completamente ganado al mar y que forma parte de un conjunto de operaciones territoriales que el gobierno neerlandés desarrolla en el lago Ijsselmeer, con objeto de proporcionar tierra y alimento y trabajo en un periodo de gran escasez.
Y Nájele, dentro de la red estructural de asentamientos de este polder, surge como un prototipo experimental que trata un poco de romper con las reglas convencionales de los asentamientos que se estaban produciendo en este territorio, que Aldo Van Eyck sintetiza en estos bocetos. Como veis en la parte superior, sintetiza los modelos urbanos que se estaban construyendo en este polder, que se caracterizaban por un modelo compacto, y cómo frente a estos modelos él propone otra morfología urbana basada en un gran espacio central que sería el principal de la ciudad, donde tendría lugar la vida colectiva de esta nueva población que venía de las antiguas tierras de Holanda a este nuevo territorio, y que por lo tanto pues tenía orígenes diferentes, tenía también religiones diferentes. Recordemos que en esa época pues estaban los protestantes, los religiosos, luego habían agnósticos también, que encontrarían en este centro un lugar de encuentro y de vida social, alrededor del cual, alrededor de este centro, se ubicaría una corona concéntrica con el programa residencial. Aldo Van Eyck, bueno, era muy joven cuando empezó el proyecto, tenía 26 años y bueno, siempre tuvo, como veréis, es bastante recurrente su aparición en el proyecto, y digamos que esta experiencia práctica consolida posteriormente toda su obra teórica, que en mi opinión es casi tan interesante o más que su obra arquitectónica. Bueno, esta es una vista de este polder que, como veis, se caracteriza, es un extenso paisaje mecanizado, caracterizado por unas vistas infinitas a un horizonte prácticamente sin fin, que Aldo Van Eyck percibiría de forma opresiva, tal y como dejó reflejado en unos escritos cuando hizo un viaje al desierto argelino del Tademait con su mujer, Hani Van Eyck, que era también arquitecta. Y bueno, frente a este paisaje mecanizado, bueno, en Nájele, si los centros siempre han sido importantes a lo largo de la historia del urbanismo, en el caso de Nájele cobra una importancia fundamental y fundamenta las ideas que dan la esencia del proyecto urbano, que es el generar un lugar de encuentro para esta nueva sociedad agrícola, a la cual estos arquitectos, que hacían muchos proyectos en ciudades como Rotterdam, como Lelystad, como Ámsterdam, quisieron proporcionar el mismo bienestar que al de cualquier sociedad urbana. Y es el diseño de estos espacios la idea principal de este proyecto urbano, ¿no? Y también el contacto de estos nuevos habitantes con la naturaleza. Estos son los modelos urbanos que se estaban construyendo en esos momentos en el Noordoostpolder, que, como veis, simulan ciudades tradicionales que parece que surjan en el cruce de carreteras y que históricamente vayan creciendo y se vayan dispersando, con la particularidad de que realmente se construyeron a ritmos vertiginosos, o sea, en 2 o 3 años se construía una ciudad de estas. Es decir, sigue unos modelos muy tradicionalistas, que basaban el urbanismo sobre todo en el tratamiento academicista de las fachadas y en ser una arquitectura de tipología muy, muy tradicional. Y bueno, frente a estos modelos, estos arquitectos proponen nuevos enunciados teóricos, que son los que acabamos de ver, y que Aldo Van Eyck recoge en un documental de Louis Van Gasteren de 1960. Y bueno, este director de cine fue de gran ayuda, hizo 2 documentales, uno en los 60 y otro de vuelta a Nájele en 2011, y fue un gran aporte tanto teórico como personal para esta tesis. Todo tiene que ser céntrico. Pero, de otro modo, este nuevo pueblo tiene su destino en el polder. Un polder es una llanura demasiado expuesta a todos los vientos y demasiado vasta en la que sus habitantes
más ni más, tenemos que encerrarlas dentro de una muralla de verdor para devolverles a sus moradores el viejo sentimiento de seguridad en el nuevo pueblo puesto en el curso de 2 capítulos. En el majestuoso espacio del polder debemos crear un ámbito en el que se pueda vivir. Y como no, el cenicero lleno de lleno de cigarritos, muy de la época. Nada, hablaremos ahora más adelante de esta muralla que dice Aldo Van Eyck, esta muralla de verdor. Y bueno, todas estas nuevas ideas, claro, en esa época había una constante ignorancia de si funcionarían o no funcionarían, ¿no? Y nada de esto hubiera sido posible si estos arquitectos no hubieran contado con el apoyo unánime de una administración que apostó por estos nuevos valores sociales y urbanos y les proporcionó a estos grupos un plano de emplazamiento real y un programa real para un modelo que inicialmente sería teórico para llevarlo a los CIAM, pero que si se demostraba plausible, la administración estaba dispuesta a ponerlo en práctica y a construirlo. Aquí veis el emplazamiento de Nájele, como veis se ubica en el cruce de 2 carreteras, hay un canal de drenaje del polder. Recordemos que la tierra está por debajo del mar y hay que estar continuamente drenándola de agua. Y bueno, aquí veis que estas ideas digamos que permanecen vigentes en la ciudad que hoy está construida y que podéis ver en esta foto, si bien existen ciertas alteraciones en las que no vamos a entrar hoy. Hoy vamos a hablar del proyecto urbano porque es lo que recoge la mayor parte de las ideas más importantes de Nájele. Al durar tantos años, el proyecto tiene una condición histórica. Las primeras décadas del siglo XX es el periodo en el que se proyecta y se construye y se drena el territorio. Como comentaba al principio, el proyecto empieza en 1947 y se divide en 2 fases, con una interrupción de 3 años. La primera concluye en el 49, que es cuando se expone en el CIAM de Bérgamo. Hay una interrupción de 3 años y posteriormente continúa en el 52, que es cuando se incorpora el grupo de Opbouw de Rotterdam. Aquí trabajan los de Ámsterdam y aquí se incorpora el grupo Opbouw de Rotterdam. Y a partir de entonces, del 54, cuando la administración promotora aprueba el proyecto, estos mismos arquitectos construyen los primeros elementos urbanos, que es lo interesante de este proyecto. Es decir, los propios urbanistas construyen los primeros elementos urbanos. No todos, porque la ciudad la completan otros grupos de arquitectos posteriormente, pero no vamos a entrar en eso. Nos interesa ver el pensamiento de los que planifican la ciudad y también los elementos urbanos. Luego hubo una expansión hacia el sur, que un tanto insensible con el proyecto original, y esta condición histórica, dividida en fases, configuró la estructura de la tesis en 4 capítulos. Bueno, fueron necesarias bastantes estancias en archivos holandeses para recoger documentación gráfica y publicaciones originales. El proyecto de Nájele lo podéis ver en la publicación, por ejemplo, de Strauben, de Aldo Van Eyck, y en otras varias también. Lo que pasa es que siempre es desde ópticas muy sesgadas y como que hacía falta una investigación que recogiera las teorías que para mí son más importantes de este proyecto, ¿no? En primer lugar, estudiar el territorio, el diseño regional del polder y cómo sus ideas pueden impregnar o no el diseño urbano de la ciudad. En segundo lugar, lo que os comentaba al principio de estudiar este proceso largo de proyecto y vincularlo al debate en evolución sobre cómo se planifica la ciudad, que tuvo lugar al final de los CIAM. En tercer lugar,
estudiar el diseño paisajista como una disciplina integrada en todas las escalas del proyecto, desde el territorio al elemento urbano, a partir de paisajistas que forman parte del equipo desde el principio. O sea, el paisaje forma parte integral desde el inicio del proyecto. Y por último lugar, diseñar los primeros, o sea, estudiar el diseño de los primeros elementos urbanos que fueron llevados a cabo por estos arquitectos, con la idea de lo que os comentaba, de ver estas ideas cómo se van trasladando a las escalas menores. Bueno, en este orden pasamos a contar el primero de los objetivos, que es el Nordospolder. Aquí veis un plano de todo el país. Aquí veis la lengua del Nordospolder, que es un territorio aproximadamente de 22 por 25 metros, de 22 por 25 kilómetros. En rojo veis todos los pólders ganados al mar solo en el siglo XX. Pensemos que en Holanda, vamos, se dice, ¿no? Esta frase tan célebre que Dios creó el mundo, pero los holandeses crearon Holanda, ¿no? O sea, al final es un territorio muy antropizado y muy hecho por los hombres, en los que los arquitectos son importantes, ¿no?, en la configuración del espacio. Y dentro del pólder, la red estructural de asentamientos urbanos, que sigue una estructura de poblaciones satélite que rodean a una capital central y que se relacionan entre sí a través de unos viarios con trazado radioconcéntrico, ¿no? Existen dos viarios principales y dos canales principales, que son este y este, que son los que mantienen seco este pólder, ya que por diferencia de presiones tiende continuamente a inundarse. Hay tres bombas que lo mantienen seco continuamente. Aquí está Nájele. La parte más baja de Nájele está a menos 11 metros sobre el nivel del mar. Bueno, es importante este proyecto, que es de Pouderoyen, de 1943, un tanto utópico, en el que vincula masas espesas de bosques, de masas forestales, a esta red radial y perimetral de viarios, con la intención de proporcionar en un territorio carente de accidentes geográficos y arquitectónicos y naturales, pues con la idea un poco de hacerlo más, de fomentar un poco la orientación, la lectura lógica, y también como subdividirlo en estancias para hacerlo un poco más humano, ¿no? Bueno, la distribución poblacional sigue unas teorías que son de Walter Kristaller, que es un alemán de los años 30. No me voy a meter en ellas. Él hace unas teorías para poner asentamientos en territorios agrícolas, ¿no? Sí que me interesa comentar que al final la estructura es una estructura urbana policéntrica, ¿no? Existen una serie de poblaciones que al final se configuran como los centros, como los centros de servicios de todas las granjas y todas las parcelas que existen a su alrededor. Y además existe una capital, que es Emmeloord, que se ubica en el centro y que también proporciona bienes y servicios a las poblaciones de alrededor. Esta estructura policéntrica al final genera una equivalencia, o sea, cada uno de estas poblaciones es igual con respecto a la otra, ninguna sale beneficiada de su posición, pero a la vez es su posición la diferencia con respecto a las otras, ¿no? Es lo que proporciona esta estructura policéntrica. Las distancias siempre son de menos de 10 kilómetros para que cualquier ciudadano pueda acudir a la capital en bicicleta, ya que al principio no estaba pensado, no era un territorio pensado para coches. Esta es la propuesta final del pólder, en el que lamentablemente veis cómo esas espesas masas boscosas que estaba proponiendo Pouderoyen en su propuesta de paisaje del 43
se ven prácticamente eliminadas, bueno, reducidas realmente, porque sí que existen ahí las hileras de árboles, con la intención de que este paisaje fuera lo más productivo posible. Hubo un objetivo por obtener la máxima rentabilidad de este territorio, ¿no? Es importante para mí este dibujo porque hay unos detalles que me parecen importantes, ¿no? Que es que, aunque parezca este diseño regional como un diseño que parte de la nada, o sea, que es como que tiene una condición ex novo en tabula rasa, realmente esto no es así. O sea, aquí hay una isla, que es la isla de Urk, que estaba antes del proceso de reclamo de tierras al mar, y aquí otra isla de Schokland, que quedan perfectamente integradas dentro del territorio. De hecho, han habido propuestas de paisajistas también importantes para integrarlas, y Schokland, que es esta isla, ahora mismo es patrimonio de la humanidad y está al lado de Nájele, ¿no? Nájele está aquí. Este paisaje que se caracteriza por una productividad altísima de lo que es el campo y los cultivos, se caracteriza por una composición modular casi infinita de parcelas idénticas de 300 por 800 metros que se repiten prácticamente sin fin. Y lo que os comentaba antes sobre los condicionantes en el proyecto del polder, que por cierto se me olvidó comentaros también que estos bosques son artificiales también y se plantan en áreas donde geológicamente no era posible cultivar. Y bueno, estos condicionantes también se ven en Nájele, en la que veis, bueno, ya hablaremos del proyecto urbano más adelante, pero veis cómo sus medidas proceden de las parcelas del polder, de este tamaño de parcelas, que son 300 por 800 metros. Ya pasando al segundo de los objetivos, que es el proceso de proyecto. Bueno, este proceso que dura tantos años, hubo una producción de dibujos enorme, que están estudiados en la tesis, pero bueno, yo al final hoy he traído solo unos pocos, los que para mí son más destacables. Este es de Rietveld, del 48, en el que simula o sintetiza el proyecto de la ciudad como con la palma con la forma de una mano, cuya palma es el gran centro urbano y cuyos dedos son espacios públicos también en los que tiene lugar el encuentro de los habitantes de cada vecindario, alrededor de los cuales se ubican las viviendas. Aquí ya podemos ver en parte alguna idea que procede del territorio, ¿no? Que es la estructura esta policéntrica, de que existen espacios que proporcionan servicios a los que se ubican alrededor, ¿no? Bueno, Rietveld aquí señala que esta ciudad dice que se construye de una sola vez y que no puede crecer, que lamentablemente no puede crecer. Bueno, pues lamentablemente en los 80 hubo una expansión hacia el sur que sí, digamos que puso en cuestión este comentario de Rietveld, lamentablemente. Este dibujo también es de fuerte carga expresiva y para mí también parece un poco un dibujo neoplasticista. Igual se notaban ahí las vinculaciones de Rietveld con Mondrian y con todas las corrientes de De Stijl. Aquí se ve cómo ya empieza Rietveld a diseñar lo que es el centro urbano. Veis la fuerte presencia del agua, del canal, los equipamientos públicos ubicados en este centro urbano y la corona de viviendas. Y este centro urbano, como digo, caracterizado por el agua, los equipamientos públicos y una gran torre, que sería un hito identificativo, viendo, bueno, sobre todo desde la lejanía del polder, que es la cooperativa agrícola, que digamos que proporcionaría un contraste
con respecto a las siluetas de las otras ciudades que se caracterizaban por sus campanarios, pues desde la lejanía para Ribble era importante enfatizar un poco el carácter social, ¿no?, de Nájele. Aldo van Eyck establece este dibujo en el que modeliza una porción arbitraria del polder y sintetiza los asentamientos urbanos como recintos en el espacio configurados por masas espesas vegetales que tienen como fin proporcionar protección climática, sobre todo por los fuertes vientos que vienen del Mar del Norte en este terreno tan plano, y que convierten a las poblaciones en unidades autónomas e independientes y sin relación con su contexto inmediato. Este es un desarrollo de Aldo van Eyck en el que veis cómo el límite boscoso además penetra hacia el interior, configurando diferentes estancias funcionales. La propuesta va poco a poco desarrollándose. Este dibujo es de Kamerlingh, que era un colaborador de Van Esteren. Van Esteren fue como uno de los líderes del equipo. Este es el que hizo el plan de extensión de Ámsterdam Oeste, y bueno, estaba como director del equipo. Realmente no estaba nombrado como director, pero sí que tuvo un peso importante. También era presidente de los CIAM en esa época, y era importante que el proyecto avanzara para poder ser expuesto en el CIAM, y esta propuesta es de un discípulo suyo, y veis cómo va definiendo el gran centro como un jardín en el que los equipamientos públicos coexisten con elementos de gran porte. Veis cómo hay una red de carreteras del polder que atraviesan un poco el centro urbano, y que posteriormente en esta propuesta de Bodón y Salomonsson este problema es solucionado para proporcionar una mayor seguridad al espacio central. Digamos que el viario se segrega en el viario regional y otro viario en anillo, que sería el principal elemento de comunicación de la ciudad. Van Esteren lleva a cabo este boceto en el que ya ubica los principales elementos funcionales de la ciudad, que serían la zona comercial, la zona residencial, los equipamientos deportivos, el cementerio, la zona industrial, y a su vez también una segregación funcional en el viario urbano y en los viarios vecinales. Y ambas ideas, el zoning y la segregación viaria, eran necesarias para que el proyecto fuera expuesto en el CIAM que os comento, en el séptimo CIAM en 1949 en Bérgamo, que llevaba como título Aplicación de la Carta de Atenas. O sea, este proyecto se tenía que adaptar al manifiesto higienista de Le Corbusier. Y bueno, fue como una sorpresa, que casi canto el aleluya un día en el archivo, cuando me encontré los paneles en una caja que no se habían expuesto nunca, ni se habían visto en ninguna publicación, y estaban llenos de polvo ahí en una caja en el Netherlands Architecture Institute. Y bueno, aquí está. Este para mí es uno de los paneles más importantes, y aparece ya detallada cómo es la ciudad al final de esta primera fase. Veis la corona de viviendas, cómo está configurada por unidades idénticas de vecindarios que se ubican alrededor de otras praderas vecinales, la zona comercial vinculada al viario regional. El plano está girado, ¿vale? O sea, que igual os confunde un poco. La zona deportiva, claro, la zona comercial tenía que suministrar tanto a la ciudad como al polder, ¿no? Y los equipamientos públicos, fundamentalmente iglesias y escuelas de diferentes diócesis. Lo importante de este plano, bueno, y el cementerio, lo importante de este plano es el énfasis que se da a que son áreas con funciones diferentes y separadas entre sí, ¿no?
que era necesario para que, bueno, para que este proyecto realmente formara parte de ese congreso, ¿no? Y realmente que respondiera al método científico de la Carta de Atenas, que consistía en satisfacer las 4 necesidades universales del ser humano, que era vivienda, ocio, ¿cómo era? Vivienda, ocio, trabajo y tráfico, ¿no? Sin embargo, esta afirmación de que Nagel es como sigue un método científico también puede ser puesta en cuestión por principios que van apareciendo, como por ejemplo la barrera boscosa y los espacios de encuentro, que además de cumplir con estas necesidades, estas 4 necesidades básicas, proporcionan otras funciones, ¿no? Como para satisfacer pues, necesidades psicológicas, de encuentro social, climáticas, etcétera, ¿no? Son conceptos que van poniendo en cuestión el método científico del movimiento moderno y que empiezan a aparecer en congresos posteriores, como este, sobre el corazón de la ciudad, en el que los arquitectos discuten sobre que la ciudad tiene que satisfacer también, tienen que ser humanas, tienen que fomentar un poco el bienestar social, psicológico, etc. Y en este congreso también fue expuesto Nájele, a pesar de que el proyecto estaba en este momento, o sea, en el 49 se interrumpió y no fue hasta el 53 hasta que se retomó. Se incorporaron al grupo arquitectos procedentes de OPO, como comentaba al principio, y el proyecto se convierte en, bueno, entre los arquitectos destaca, por ejemplo, Baquema, aquí lo vemos, y el proyecto se convierte como en un catalizador de nuevas ideas y nuevos principios que vienen sobre todo de los jóvenes arquitectos. Se ve que los mayores están muy ocupados también en Ámsterdam y en Rotterdam. Y estos arquitectos, fundamentalmente Aldo Van Eyck, que ya formaba parte de la primera fase, tratan sobre todo de aportar una mayor interrelación en los elementos tan claramente monofuncionales, o sea, una complejidad de interrelación, y luego también en aportar una mayor escala humana. En esta propuesta, por ejemplo, veis que aparece una primera corona de viviendas, en la planta baja de las cuales Aldo Van Eyck propone zona comercial para mezclar usos. Y lo que os comento de aportar escala humana se traduce en una reducción a la tercera parte de este centro, que en la primera fase se había propuesto de 600 metros por 240 metros, que tiene la dimensión de Museum Plain. No sé si habéis estado en Ámsterdam, pero vamos, un jardín enorme de Ámsterdam, que era como algo sobredimensionado. Dentro de un concepto que llama Aldo Van Eyck Right Size, que a mí me gusta traducirlo en lugar de tamaño correcto, como talla correcta, porque habla mucho de la ropa, él en sus escritos habla mucho de la vestimenta, ¿no? Y bueno, que si él afirma que si la gente sabe escoger la talla adecuada de su ropa, que los arquitectos también como que debemos saber dimensionar bien los espacios que diseñamos. Bueno, esta vinculación con la ropa también se traduce en Nájele, habla siempre del abrigo, que es la muralla esta verde de protección contra el viento, y ya como el colmo de esta obstinación le lleva a proponer al grupo de arquitectos que la primera hilera de árboles que se ubica en el interior de la muralla boscosa hacia la ciudad propone árboles de hoja roja, simulando el forro de un abrigo. Bueno, ni esta idea del forro del abrigo, ni la reducción del centro alcanzó consenso del grupo. Le pidieron a Aldo Van Eyck que incrementara ligeramente la medida de los espacios públicos y que también tratara de continuar con la idea de la generación de las monofuncionales. Y bueno, propone esta
este proyecto en el que ya veis que las unidades residenciales ya son diferentes entre sí, o sea, introduce como variedad en la unidad, ¿no? Hay un espacio urbano grande frente a los vecinales que son pequeños, la naturaleza se integra con lo artificial, que es la arquitectura, hay unidades simples, hay unidades múltiples. Veis que estoy hablando todo el rato como de fenómenos que antagónicos, o sea, que tradicionalmente han sido antagónicos, que en este proyecto Aldo Van Eyck trata de integrarlos, haciendo que ninguno de ellos predomine sobre el otro y que como que alcancen un acuerdo, ¿no? Convirtiendo el proyecto urbano en lo que él llama un ámbito intermedio, un in-between realm, que bueno, es un escenario teórico que digamos que evidencia un poco la ambivalencia de las personas. Bueno, aquí veis cómo sigue un modelo muy modulado, y existen como ciertos desplazamientos de las unidades residenciales que permiten ser concatenadas y compartir espacios vecinales. Y bueno, todas estas nuevas ideas que se aportan, aparte de impregnar los escritos teóricos de Aldo Van Eyck, también fundamentan la última fase de los congresos internacionales de arquitectura moderna, donde la llamada tercera generación, que posteriormente daría lugar al Tintén, bueno, conocéis esta foto, ¿no? Esta foto es la foto en la que se pone fin, los arquitectos jóvenes proponen la disolución de los CIAM. Y bueno, simplemente a destacar que de esta foto en la que aparecen 7, 3 de ellos forman parte del proyecto de Nájele. Y esta foto además tiene lugar 3 años más tarde de la conclusión del proyecto en una ciudad holandesa, en Otterlo. Y bueno, a pesar de estos intentos de fomentar una mezcla de usos, de reducir los espacios y hacerlos más humanos, el grupo, que estaba compuesto por arquitectos, digamos, de una diversidad ideológica y generacional bastante grande, estableció que había que continuar con el zoning funcional y intentando hacer los espacios, digamos, de dimensiones amplias. Veis que el proyecto que proponía al principio Aldo Van Eyck finalmente fue ampliado. Al final se quedó en 2/3 partes de lo que era la primera fase, en 420 por 200 metros. No obstante, bueno, pasamos ya al tercero de los objetivos, porque vamos a estudiar este proyecto que es el que finalmente se aprueba la autoridad promotora del proyecto, que es la dirección del Beringermeer, en marzo de 1954, que desarrolla Aldo Van Eyck, y en el cual, a pesar de que se mantiene el zoning funcional, zona comercial, cementerio, zona de viviendas, equipamiento público, así como todo bien diferenciado, a través de este proyecto en el que veis que la naturaleza cobra una importancia fundamental y estructuradora del proyecto, veis que algunas de estas ideas relacionadas con lo humano permanecen. En primer lugar, veis que una espesa masa boscosa configura el perímetro de la ciudad, convirtiéndola en lo que Aldo Van Eyck llama una habitación verde sin techo. Una afirmación que aparte de ser descriptiva, también dilucida una forma de entender el proyecto urbano como el de un interior doméstico. Para él, o sea, el diseñar la arquitectura y diseñar la ciudad tenían que tener como las mismas ideas, los mismos principios. Incluso decía que para que una ciudad fuera verdaderamente una ciudad tenía que ser como una gran casa.
Y bueno, exteriormente la barrera boscosa convierte el skyline, la silueta de la ciudad, en una masa verde flotando sobre el mar agrícola del Polder, e interiormente vemos que configura los límites de los espacios urbanos y proporciona como cierto control visual y escala humana. La naturaleza, o sea, los elementos naturales de gran porte, veis que existen unas arboledas ordenadas aquí, que por una parte delimitan el espacio urbano, el espacio central, y también las estancias donde se ubican los clústeres residenciales, dentro de un concepto que Aldo Vanay llama conjunto de lugares, y según el cual él dice que hay que generar, o sea, que los arquitectos debemos tener la sensibilidad de generar espacios de representación en cada fase configurativa de la ciudad, desde la vivienda al bloque, al clúster residencial, al distrito y a la ciudad, ¿no? De forma que represente un poco la identidad tanto individual como colectiva de las personas. Convirtió los espacios urbanos en una gran variedad de jardines de diferentes tipologías, que unió con una red de senderos, y veis cómo el proyecto se va constituyendo como una sucesión de capas de AutoCAD que se enlazan entre sí y se relacionan, como por ejemplo aquí veis cómo los elementos de gran porte se concatenan con la huella construida de los bloques para ir configurando también cada uno de los espacios urbanos. O por ejemplo aquí en esta barrera verde que envuelve el corredor comercial, y cómo esta fachada dinámica de entrantes y salientes destaca sobre un fondo blanco, un fondo plano verde, y sin embargo en su trasdos ocurre lo contrario, que hay las formas prismáticas de las tres escuelas y las dos iglesias, que son de diócesis diferentes, son unidas, o sea, estas formas prismáticas tan puras, por una envoltura más fragmentada y un camino que las une, tratando un poco de que este diseño paisajista también integre escuelas e iglesias de diferentes formas de pensar, ¿no? Y entonces al final este diseño paisajista, que bueno, en una conferencia que presenta Burle Marx, Aldo Vanay señala que realmente un diseño paisajista debe responder a las mismas ideas que el proyecto urbano, ¿no? Y en este caso, pues el diseño paisajista trata de mantener la idea de romper con las jerarquías y unir, ¿no?, las diferentes creencias. Bueno, esta tendencia que existe en la época positivista de cómo repartir las tareas de forma a los especialistas, ¿no?, hace que finalmente la propuesta de Van Eyck es desarrollada, el diseño paisajista es desarrollado por Min Raus, que es una paisajista excepcional del movimiento moderno holandés, que os recomiendo ojear. De hecho tiene unos jardines en Dedemsvaart que se pueden visitar. Y bueno, ella desarrolla el diseño paisajista, sin embargo proporciona cierta autonomía a los elementos naturales. ¿Qué significa? Que al final todos los elementos que introducía Aldo Van Eyck para generar este conjunto de lugares, finalmente el espacio de la ciudad se transforma en un espacio único, devolviendo un poco a posiciones originales de la primera fase del proyecto. Ya centrados a analizar un poquito más en detalle, pero muy rápidamente, el diseño paisajista, hay como una configuración hay 6 agrupaciones de conjuntos naturales que
de mayor a menor escala van definiendo espacios urbanos mayores o menores, ¿no? Como escala más grande está la muralla boscosa. Al final, además, me dio por ponerle también términos arquitectónicos porque al final están definiendo espacios, ¿no? La muralla boscosa, que define el espacio urbano global y que Aldo Van Eyck propone con un recorrido en zigzag que proporciona vistas tanto al horizonte lejano del polder como vistas interiores al espacio urbano. Y esta propuesta finalmente no fue aprobada por los paisajistas de la autoridad promotora del proyecto, que finalmente propusieron un recorrido de trazado más pintoresquista. Como segunda escala de los elementos naturales, yo les llamo estos son las arboledas, o sea, corredores compuestos por arboledas ordenadas, que, bueno, están compuestos por árboles de gran porte, flanqueados por otro conjunto natural menor, que son masas arbustivas de 3 metros y que configuran las estancias donde se ubican los clústeres residenciales, relacionan el recorrido de la barrera con el centro urbano y además se convierten en espacios de relación donde Aldo Van Eyck proyectó y construyó playgrounds similares a los que hizo en Ámsterdam, que construyó más de 1000 parques infantiles. Aquí están quitados porque no cumplían con los requisitos de seguridad, etc. Y bueno, ya como conjunto de elementos naturales menores están estos corredores de acceso a las hileras de viviendas. Veis que tienen una generosa dimensión que los convierten en un espacio urbano donde tiene lugar la relación entre vecinos de bloques contiguos y cómo la naturaleza se configura como los filtros entre el espacio doméstico y el espacio público. No existen ni vallas ni ningún elemento arquitectónico que separe lo público de lo privado. Luego existe una vegetación menor dentro de las praderas vecinales, que es una vegetación multicaule que se coloca adosada a los testeros, porque los testeros eran como muy feos, muy neutros. Entonces, como para taparlos y para cerrar este espacio, colocaban esta vegetación menor. Bueno, y pasamos al cuarto y último de los objetivos de la tesis, que es el diseño de los primeros elementos urbanos. En primer lugar, hablar de las viviendas. Son viviendas de protección oficial de muy reducida dimensión, pero que, bueno, gracias a la tecnología de las estructuras de hormigón y metálica se permitía la apertura de grandes huecos que contrarrestaban el reducido espacio doméstico con la frondosidad de los jardines exteriores. Se da como una doble transición, una directa, es decir, que el espacio de día de la vivienda se abre directamente a lo público en estas viviendas de lote Stam y en estas de Rietveld, que se abren directamente el salón, se abre directamente al espacio público, y luego en estas de Martestam hay como una transición más cuidada, más suave entre el espacio público y el interior de las viviendas. Coloca estos pequeños volúmenes de acceso y a continuación la cocina y el comedor, de forma que el espacio de día de la vivienda se coloca detrás, dando a un jardín trasero donde a menudo los vecinos tenían sus propios huertos urbanos. Eran agricultores al final, ¿no?
Y bueno, las escuelas de Aldo van Eyck y Danny van Ginkel para mí son los elementos urbanos que en mayor medida impregnan todas las ideas que hemos visto, tanto de ciudad como de territorio. Ya solamente viendo la planta, vemos lo importante que es estos espacios, tanto el jardín principal como los espacios ensanchados del corredor de las escuelas, que son lugares de encuentro entre las estancias que se ubican a su alrededor, reflejando de nuevo el esquema policéntrico que viene tanto de territorio como de ciudad. Bueno, él diseñó las escuelas en términos humanos también, creó estos pórticos de acceso entre zonas un poco, ámbitos intermedios entre el exterior y el interior, que bueno, era tan importante para él que no había presupuesto para hacerlos y bueno, al final creo que estos pórticos se pagaron con los honorarios de los arquitectos para la idea esta de poner como un filtro, ¿no? entre lo público, lo privado, lo dentro, fuera. Él decía que había que hacer de cada puerta una bienvenida y de cada ventana una expresión. Y bueno, y también un lugar, ¿no? Y en estas ventanas él coloca como una pequeña zona de estancia, un pequeño asiento, que también puede ser escalón, para invitar de forma un poco transgresora, porque la regulación del momento no lo permitía, una salida al exterior, ¿no? La regulación de la época no permitía las puertas directamente de las aulas al espacio público, pero claro, teniendo esta riqueza de jardines en la ciudad, pues las creo así. Bueno, un prisma abstracto y blanco identifica esta iglesia que es proyectada por Bakema y Van der Broek. Se configura como este campanario es un hito desde la llegada a la ciudad desde el oeste y bueno, esta iglesia también tiene algunas ideas que proceden del diseño de la ciudad. Veis cómo se configura a través de un pliegue, del pliegue de un muro. Ahora veremos la planta, que va creciendo en altura. De hecho, aquí veis cómo es un asiento que invita a entrar. Y aquí veis la configuración de la iglesia, que al final es un nuevo recinto en el espacio central de Nájele, configurado a través del pliegue, no de una muralla boscosa, pero sí de un muro de bloques de hormigón que va ampliándose en altura hasta llegar al púlpito. Y en la sección, pues una luz diagonal invade el espacio del púlpito. Y veis que estos volúmenes gradualmente van posándose y reduciendo en altura hasta llegar al centro, a la pradera central. El corredor comercial también fue diseñado por Bakema y Van der Broek y en ellos señalan en un boceto también que debe haber una transición de lo público a lo privado. Bueno, están compuestos por conjuntos de negocios, o sea, tiendas, fundamentalmente tiendas y viviendas, que están articulados por un patio interior. Se colocaron al tresbolillo, como podéis ver, porque si hacéis memoria del proyecto urbano, en esta parte estaba el viario regional y en esta parte el viario en anillo de la ciudad, de forma que desde el coche se pudieran ver los escaparates, tanto de un lado como de otro, ¿no? Hablamos ahora de esa transición de la cual deja constancia
en el boceto, veis cómo desde el corredor peatonal existe unos volúmenes salientes que son los escaparates que se van reduciéndose en tamaño y adaptándose un poco a la escala humana del peatón que transita por esta zona de tiendas, y cómo los volúmenes van ampliándose hacia la parte posterior donde se ubican las viviendas, y en una segunda planta colocada a espaldas de ese corredor comercial se colocan los dormitorios, de forma que desde el corredor se pasa de lo pequeño y lo público a lo grande y lo privado que se ubica a espaldas del corredor. Una nueva envoltura boscosa configura el espacio del cementerio, diseñado por Mien Ruiz, que es la paisajista que hemos estudiado antes, y de Hartschwicker, y lo convierte también en una unidad autónoma de la ciudad, a pesar de colocarse en el acceso y prácticamente en el centro principal, y un túnel de acceso, un túnel que se cubre con una bóveda vegetal, une la ciudad de los muertos con la ciudad de los vivos, ¿no? Y aquí en este caso la envoltura boscosa, digamos que bueno, los paisajistas proponen un diseño de elementos naturales también como en la ciudad, jerarquizado, ¿no? De forma que como primer orden natural se envuelve el cementerio en su totalidad, y como orden menor estos setos recortados van configurando las diferentes estancias donde están los conjuntos de tumbas. De nuevo se repite la idea de la ruptura de jerarquías y de diferencias entre las diferentes partes del cementerio, porque aquí descansan los protestantes, los católicos y los agnósticos, y todos comparten el mismo espacio envuelto por la barrera boscosa, el mismo túnel de acceso y el mismo vado central donde tienen lugar las ceremonias. Y bueno, ya concluyendo, todas estas analogías que hemos visto, todas estas analogías para mí fascinantes entre territorio, ciudad y elemento urbano, convierten a Nájele para mí en un caso único en el que para diseñar cada uno de los elementos hay que tener en cuenta el todo del cual forman parte, ¿no? Convirtiendo a Nájele como estas obras de Steele, que las consideraban como partes de una composición infinita, que bueno, en el caso de Nájele es el polder, en la que bueno, la principal idea de este arte es proporcionar bienestar y proporcionar arte, arquitectura y diseño a gente humilde, gente corriente, ¿no? Y esta impregnación de ideas en diferentes escalas ya es como algo obstinado en el diseño de los elementos menores. Cuando vas a visitar Nájele, por ejemplo, en el caso del púlpito de la iglesia, que al final es otro recinto ahí en el espacio de ceremonias de la iglesia, o en la zona de lanzamiento de petanca, ¿no? del campo de petanca del pueblo, que son otras habitaciones, son otros recintos en el espacio. Y la configuración de estos elementos verdes que actúan como límite también llevan a pensar en otra forma de proyectar, que también para mí son un elemento diferenciador de Nájele con respecto a otros diseños urbanos de la misma época, en cuanto sobre todo a cómo se conecta un elemento urbano con su contexto, que no es una conexión directa solo, o no es una relación directa, sino que se relaciona con su contexto a través
de las ideas que están impregnadas en diferentes escalas y cómo se relacionan un elemento con su contexto por estas ideas que son inmanentes en cada una de las escalas, convirtiéndolo al final en, bueno, pues el proceso de proyecto al final es como un tablero de juego en el que grandes maestros pues jugaron ahí sus partidas y convirtiéndolo en un laboratorio experimental que os he mostrado. Muchísimas gracias.